fútbol es, sin dudas, el deporte más popular del mundo, jugado por hombres, mujeres y niños en todo el planeta y que mueve además millones de dólares a nivel profesional, con deportistas que ganan fortunas por jugar en estadios perfectos. Pero existen otras canchas en las que el pasto escasea tanto como los dólares, en las que sin embargo se juega con la misma pasión, como en el interior de nuestro país, donde el fútbol es prácticamente amateur y del que han surgido grandes estrellas y miles de anécdotas. Felipe Fernández es uruguayo y aunque nunca jugó al fútbol en el interior, integró la selección uruguaya de fútbol playa que disputó el Mundial de Rusia en 2021 para dedicarse luego a la comunicación. Tampoco vivió en el interior Sebastián Moreira, pues nació en Argentina y vivió en México antes de radicarse en Uruguay. Pero también se dedica a la comunicación y conoció a Felipe en el programa radial Por Decir Algo. Juntos decidieron recolectar historias, anécdotas y mitos relativos al fútbol de tierra adentro, que tras una minuciosa investigación y decenas de entrevistas, reunieron en el libro Héroes de Tierra Adentro, historias, mitos y leyendas del fútbol del interior. En él nos podemos encontrar con figuras como Rubén Paz, El Loco Abreu, Fabián O'Neill o Denis Millar, a quien su profesor de literatura no le creyó cuando le dijo que iba a ser jugador de fútbol y terminó jugando un mundial y ganando la Libertadores y la Intercontinental. Podemos conocer el mito que asegura que las camisetas del Boca de Cerro Largo fueron donadas por la mismísima Eva Perón, o la historia de cómo Tito Borjas dejó literalmente la vida por el fútbol y saber que fue Chispero Olivera quien el 26 de diciembre de 1998 convirtió el gol más rápido de la historia, defendiendo los colores de Río Negro, entrando así al libro Guinness de los récords. Héroes de Tierra Adentro no solo cuenta historias de fútbol del interior, cumple además la imprescindible función de preservarlas, de evitar que caigan en el olvido y lograr que aquellas anécdotas que todavía se cuentan en algunos boliches puedan ser conocidas por todos y vividas con la misma pasión con la que decenas de héroes anónimos corren cada fin de semana en alguna cancha de tierra con el gol como único premio. Sebastián Moreira, Felipe Fernández, los dos bienvenidos a La Mañana en Casa. Un placer recibirlos. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación a quien corresponda. Bimbo de Pauli, nuestro productor. Bimbo, que me parece que captó la esencia del libro y lo resumió muy bien. Perfectamente bien. Héroes de Tierra Adentro. La verdad que lo estuve bichando y leyendo un poco. Me encantan las historias, pero sobre todo me gustan las historias porque no solamente tienen que ver con futbolistas reconocidos, como lo vemos, sino con personajes que están alrededor del fútbol, que quizás uno los deja un poco de lado porque en realidad lo que quiere ver son las figuras que están dentro de una cancha. Pero en realidad tenemos a un brujo, tenemos un relator, tenemos de todo dentro del libro. Sí, sin duda, tenemos de todo. El fútbol del interior tiene de todo. Quizás ahora nos cueste a nosotros, que somos seguidores del fútbol profesional, encontrar esos momentos. El fútbol profesional en algún momento también lo tuvo. Ahí pasaba Tito Borjas. En un momento Tito Borjas era jugador campeón en los años 30 y murió no queriéndose quedar en la casa. Quería ir a ver a sus compañeros salir campeones. Le habían dicho, podés tener un infarto porque son emociones muy fuertes. Él, terco, fue igual y efectivamente terminó muriendo en aquel partido, mirando aquel partido. Pero son cosas que han quedado un poco lejanas del fútbol profesional, pero que en algún momento pasaban también en el fútbol profesional. A nosotros lo que nos gusta del fútbol del interior y de estas historias del fútbol del interior es que todavía se puede encontrar con facilidad al brujo, al hincha que todos reconocen porque no sabes de dónde viene, a dónde va, quién es, muy bien qué hace, pero está todos los partidos. Y hay un montón de esas historias que siguen sucediendo en el fútbol del interior que le hemos perdido un poco el rastro nosotros ya. Sebastián, en tu caso vos te recorriste el país. Básicamente lo que hiciste fue recorrer muchísimos de punta a punta para generar este libro. Y una de las cosas que me parece buena contar también, en las que se paran para plantear estas historias, es que, bueno, nosotros somos de Montevideo. Nosotros no vamos a estar en una mesa, lo han dicho públicamente, charlando de fútbol interior o el mejor jugador de la historia es o no. Ustedes cuentan historias y como que desde ese lugar se paran. En ese lugar te fuiste como a ver qué pasaba, a ver qué había por esos lugares. Sí, yo tuve, en realidad, cuando Felipe me empezó a hablar de este libro, yo lo primero que le dije fue justamente, me parece que nosotros dos no somos los más indicados. A mí me parece que dos montevideanos, o un montevideano y medio en realidad, hablando de esto,
me parece un poco atrevido. Después Felipe, que por algo es un gran profesional, me explicó que los cronistas justamente cumplen esa función también, de aportar una mirada desde otro lugar. Me hizo una explicación teórica muy larga que yo no entendí. ¿Te convenció? Yo no la entendí, pero como igual le creo todo lo que me dice, yo lo hice igual. Es y que yo ahí tengo que efectivamente... decir, el que escribe bien es él. Entonces todo eso fue para convencerlo de que a mí me habían propuesto el libro, pero yo no lo podía, que yo necesitaba a alguien que escribiera bien. Entonces lo tuve que convencer de que tenía que ser él. Y yo iba ¿Cómo atrás. llegaron las historias a ustedes? Porque realmente son historias, me imagino que no debe ser fácil que alguien te las cuente a la perfección, porque son historias que van pasando de boca a boca y a veces se van agrandando o se van como perdiendo detalles de la historia. Sí, bueno, hicimos una convocatoria, varias formas de convocatoria. Una tuvo que ver con, por ejemplo, con redes sociales, simplemente lanzar esa especie de botella al mar, ya que se navega en las redes sociales y en internet, fue como una botella al mar, es decir, ¿cuál es la historia que más se cuenta en su pueblo? ¿Cuál es el partido que se recuerda siempre? ¿Cuál es el campeonato que se recuerda siempre? ¿El jugador? ¿Qué es lo que se recuerda y se va contando? Después hubo otras a personas específicas que sabemos que son más seguidores, que están empapados, y por ahí hubo que refrescarles un poco, pasarle un poco de lustre a esa memoria, porque muchas veces cuando uno está muy cerca de las historias que suceden, tampoco les da el valor que se le puede dar desde afuera. Entonces, para mucha gente no es raro que haya una camiseta donada por Evita Perón en un cuadro en Melo. No tiene ningún tipo de novedad eso para Contá esa quien lo ve historia, por favor, porque es buenísima. Esa historia es genial. Encima, Bueno. quisiste hacer una por teléfono y te dijeron, Exactamente. Peñaca, mucho. Y Exactamente. además, ¿cuántas casas te recorriste? Bueno, casas 10 y hay algunas cosas que quedaron por fuera, como otros tipos de establecimientos. Sí y tendrá lugares. valor este libro. Sí, la verdad que esa historia Qué tarde en Melo. fue muy linda. Una noche y un día. Una noche y un día porque si bien no es muy grande hay que recorrerlo. Básicamente nos llegó el dato por una de estas vías de que había un cuadro, y lo digo así como un cuadro porque cuando uno está afuera y está lejos, es un cuadro, todavía no tiene nombre, no se sabe muy bien si es, si no es, si es importante, si es chiquito, si es grande, cuántos son. Un cuadro que tiene, que sus camisetas las donó Eva Perón. Bueno, con ese dato yo traté de llegar a algo más certero, que la gente se imaginará que cuando te cuentan una historia que tiene un elemento tan grande como Evita, probablemente la mujer más importante de la historia argentina, uno dice, bueno, dame algo más para que yo crea en esto, dame una foto, dame algo. Entonces yo intenté llegar a ella a través de varias personas y la última persona, que es Ademar Martínez, me dijo... El Chorizo. El Chorizo Martínez, el gran protagonista de ese capítulo, me dijo, no, vení. Y yo, como mediante audio y llamada, como tratando de convencerlo de que me dé algo, de que me dé una carnada para yo ir. Y Ademar me dijo, no, pero vení, estas cosas son para verlas, las tenemos que charlar, yo te tengo que mostrar. El interior tiene otros tiempos. Sí, totalmente. Y tenía razón. Eso obviamente... No, y manejan otro nivel de confianza también, ¿no? Me parece, con la gente. Sí, porque bien podría el Chorizo haberse ofendido y decir, Claro. vos que venís a preguntar una historia Claro. que la conoce todo el mundo acá y qué venís a... ¿Cuáles son tus intenciones? Claro, ¿Qué claro. venís a hacer? No, pero... Bueno, pero esa resultó insistencia- que Sí. pudiste encontrar la carta esa que se le envió a Evita, que Evita, además ella respondió. Sí. Bueno, en ahí, teoría. en esta historia en concreto, que creo que refleja un poco también todo lo del libro y lo que venían diciendo ustedes, yo fui a Melo, me encontré con la camiseta, no hay spoiler posible ahí, el cuento ese empieza con ese momento de encontrarme con la camiseta que existe, que es real, y a partir de ahí la idea es, bueno, ver cómo se construye una historia, que sucedió hace 70, 80 años, cómo se va quedando guardada en la memoria de la gente. Posiblemente si eso sucediera ahora, si una persona de esa relevancia le diera las camisetas a un cuadro cualquiera, a un cuadro profesional incluso, eso quedaría seguramente guardado enseguida, en 2 vidrios. Probablemente no la usarían los jugadores, quedaría como un recuerdo. Y la historia cuando la gente la está viviendo no tiene ese cuidado. Los pibes necesitaban usar las camisetas. Entonces se empezó a usar, se empezó a gastar, ¿dónde están? Y esa historia fue la que hubo que reconstruir y efectivamente no hay tantas certezas. Hay pocas. Una es que la camiseta está ahí, Desteñida. está encuadrada, desteñida, casi blanca, es de Boca, efectivamente, pero casi no se nota. Pero otras certezas no hay. Algunos piensan que la carta vino, algunos la han visto la carta, otros piensan que la han visto, otros juran que vino en una caja, otros además aseguran que había pantalones y medias. Hay un montón de lugares donde todavía no está. De hecho, esa historia ahí está también contado, pero ellos mismos se han peleado por eso. Obviamente Claro. hay grandes discusiones dentro del club, o sea que en esa y en muchas otras historias los detalles están ahí para que cada uno crea en las versiones que hay.
Lo interesante, yo creo que también del libro, es que nos ubica mucho en tiempo y espacio. Me imagino que ustedes decidieron de esa forma relatarlo, ¿no? Que para que el que está leyendo se pueda en ese momento ubicar en ese momento de la historia. Por ejemplo, hay historias también que pasaron en dictadura, ¿no? Como el caso de Cuba, del Club Cuba de 33. Hay historias fascinantes que uno no solamente lo ubican en el lugar y por el pueblo, porque, bueno, más o menos conoce el departamento, sino momentos históricos de lo que es el país. Es que el valor de muchas de las historias es la ubicación, porque es lo que genera identidad y era lo que buscábamos. Esas historias que se repiten tanto en el pueblo, que ya las conoce todo el mundo, que se tiran en todos los asados, y nos parecía importante anclarlas en la geografía del pueblo porque es parte esencial de la identidad. En tiempo, como decís vos, y también en espacio. Permiso, voy a poner el libro. Adelante, colóquelo. En espacio y en tiempo, porque también está la historia de Cuba, pero ahora que pienso también está la historia del Mudo, Montero Castillo, también en dictadura, un día que Nacional va a jugar a Durazno contra el Santa Bernardina y termina pasando la noche en la comisaría por un gesto que tuvo ante perdió Nacional. Que perdió Nacional con los dos gatos, el gato grande y el gato chico, el gato Díaz, héroes en Durazno. Y que bueno, que el Mudo hace un gesto al palco oficial y no le gustó mucho a las autoridades. Pero también un campeonato que cayó en el olvido, que se llamó Uruguay 86, que se jugó en el 82, para tratar de detectar futuras promesas que sacaran del olvido a Uruguay, que venía de quedar afuera en el Mundial 78 y en el 82. Entonces, el gobierno de aquel momento, la dictadura, decide organizar un campeonato sub-15 que nucleaba a niños de todo el país. Y termina jugando la final Paso de los Toros contra Pando en el Estadio Centenario, con los campeones del 50 como padrinos. En Paso de los Toros el padrino era Obdulio Varela, o sea, los gurises compartían con Obdulio Varela, y jugando en un estadio que era, en cada tribuna era el pueblo entero. Paso de los Toros vino entero y Pando vino entero al estadio a ver jugar a sus gurises. Y eso pasó en dictadura, y tiene mucho que ver porque los gurises de Paso de los Toros se movían en camión. Imagínate porque recorrieron todo el país, porque primero empezaron jugando con gente de Tacuarembó, pero después había que ir a jugar a Durazno chiquito, pero después había que ir a Mercedes, y después hubo que venir a Montevideo en un camión militar que no superaba los 70 kilómetros por hora y que tenía una lona que funcionaba de horno microondas cuando hacía calor y que no tapaba nada de frío en invierno. Entonces, también lo hicieron en un camión militar porque estábamos en esos tiempos. Hoy seguramente se hubieran desplazado en otro tipo de transporte. Tremendo. Hablábamos fuera de cámara con él y hoy yo le decía que les había escuchado hacer un breve cuento de Nueva Palmira, de un lugar en el que hicieron una tribuna en una semana. Esto sí que es el fútbol del interior. Ah, no me dejas jugar, te construyo la tribuna. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué tiene esa historia? Es una historia bastante nueva porque el libro tiene historias de distintas épocas, pero varias son nuevas, efectivamente. Esta es de 2016. Nueva Palmira es un pueblo que además está señalado y también se ha apropiado del mote de la oveja negra del departamento de Colonia, compite en fútbol en Soriano y es un pueblo que se siente un poco ninguneado. Es una ciudad que siente que nadie le termina de prestar suficiente atención. Está lejos de Colonia, para Soriano tampoco es parte de su burocracia, entonces se siente un poco ninguneado y a eso, claro, cuando empezaron a avanzar en el campeonato, en la Copa de Selecciones del 2016, empezaron a encontrar muchas trabas. Entre ellas, para los equipos que no son de ciudades capitales, no tienen un estadio municipal. Y no tener un estadio puede significar no jugar. Claro. Eso empezó a pasar, se empezó a correr el rumor y una semana antes del partido definitivo contra Durazno, que además es la selección más grande del interior, se enteraron que no podían... Bueno, tampoco. Bueno, que me estás usando me tocas, me parmo. La selección más campeones. Mi familia es de Durazno. Eso es un bien, Es como que acá las camisetas... Pero la selección yo lo voy a dejar terminar y después... ¿La selección de Flores discute con la selección de Durazno? Y claro, nosotros es como nuestro rival natural. Yo le decía a Eli que tengo recuerdos, y ya lo he contado públicamente acá, de ir en ómnibus, de sumarme a excursiones muy fanáticos para ir a ver a Flores jugar el campeonato. O sea, lo que pasa realmente con un campeonato del interior en el fútbol, está salado. O sea, lo que moviliza a familias enteras, bueno, nosotros éramos adolescentes, gurises, todo, para ir a ver a Flores con muchísimo sacrificio todo, jugadores, familiares, hinchas, pero lo que se genera... Y a Durazno fui muchas veces. Y volví muy amargada. La razón. Es como el clásico rival. Viste que Flores, San José, estamos como todos medio ahí. Claro, pero cerquita. tengo los mejores recuerdos, porque más allá del resultado, lo importante es eso y de que la gente entienda la importancia del fútbol en el interior. O sea, realmente...
Bueno, lo vemos también cuando un a la equipo de Montevideo va a jugar al interior, ¿no? Lo importante que es que se acerquen hasta el interior a generar esos espectáculos deportivos y que además que nuclean a todo el pueblo y a gente que viene también un poco desde afuera, que eso está bueno para el movimiento de la ciudad. Perdón, igual que te cortamos de cuenta una Palmira que es buenísimo, pero me salió el hincha. De eso se trata. No, pero tiene que ver igual, porque de hecho, cuando llega a la final y hacen todo ese viaje, como hiciste vos, pero los hinchas de Palmira hacen ese viaje a Durazno, no la pasan del todo bien en el Landoni, que es el estadio de Durazno, es un estadio difícil de ir, una localidad, digamos una localidad fuerte, como se dice. No tiene altura, pero hay otras cosas. Tienen mucho aguajane, tienen muchas complicaciones que se van generando para hacer sentir incómodos a los visitantes. Entonces, cuando vuelven, se enteran de que no pueden jugar en Nueva Palmira, en el Evelio Isnardi, que es el estadio en el que estaban jugando, y porque no tenía capacidad suficiente. Y a esta gente, de puro terca nomás, decidió que en esa semana le iba a alcanzar para hacer una tribuna para poder jugar ese partido. Y cuando digo una tribuna de hormigón, no digo poner unos bloques y unos tablones, sino hacer una tribuna. Entonces, en ese cuento, entre otros montones de cosas que hicieron para jugar ese partido, está la historia de cómo, por ejemplo, el 9, Joaquín Robeta, terminó manejando la retroexcavadora, porque él ya laburaba en la construcción de caminos viales. O bueno, entre todo lo que tenemos acá, este pueblo va a ser una tribuna. Y para el pueblo es un orgullo, lo decías vos recién, hasta hoy, ha pasado no mucho tiempo, pero digo, el recuerdo del campeonato que terminaron ganando y el recuerdo de hacer una tribuna están un poco a la par en Mítica, porque no sé qué es más difícil. Claro. Yo creo que es más fácil salir campeón que hacer una tribuna. Sí, además tiene el agregado de salir campeón de local, porque salir campeón de visitante también es una complicación. En el capítulo de San Carlos hay uno de los campeonatos de los cuadros de San Carlos que terminan saliendo campeón en Paysandú, que es muy lejos de San Carlos y que no va toda la gente que podría ir. Entonces, cuenta también cómo esa hermandad le terminan prestando la sede porque el equipo de Paysandú ya tenía todo pronto para festejar y le termina prestando, yo la sede ya está armada, los chorizos ya están comprados, festejen ustedes que salieron campeones. Y terminaron festejando ahí y obviamente cuando volvieron a San Carlos hubo festejo igual, hubo festejo. Lo increíble yo creo de estas historias que muchas de ellas, ¿qué pasa? Hoy en día estamos muy acostumbrados a estar vinculados con todo lo que es redes sociales, televisión, lo que sea, y uno encuentra información enseguida. Pero me imagino que en estas historias mucho debe ser, bueno, no hay registro, capaz que ni siquiera pasó, ¿o no? Fue uno de los objetivos ir a donde no llegaba Google, digamos. Era importante porque lo decían en la presentación, era la manera de fijar estas anécdotas que se cuentan todo el tiempo. Era uno de los objetivos. Y algunas historias las decidimos tratar de que la imprecisión fuera parte del cuento porque es parte del atractivo, de que no sea algo comprobable o que hubiera varias versiones sobre el mismo hecho. En definitiva, así es como se construye la memoria colectiva. Pero significaba que cada uno te lo contara como su verdad y un poco hasta podía llegar a ofender si ponías en duda o si pedías ciertas pruebas de lo que te estaban diciendo, porque ¿por qué vas a dudar de algo que es esto? Esto está así y siempre fue así, y a mí me lo contaron así, pero fue parte. Igual la última historia que contamos ya es en tiempo de redes sociales, que es Quilmes de Florida ganándole a Platense la primera Copa Uruguay y se transforma en el primer equipo OFI en eliminar a un equipo de AUF. Y que justamente lo colorido de la historia fue lo viral que se transformó en una foto sacada en el vestuario y cómo el equipo del pueblo pasó a estar en todos los informativos a través de esa foto por esta noticia. Y cómo se comentaban eso, salimos acá, salimos allá, entonces en ese cuento sí el componente redes sociales entra, pero en todos los demás estamos hablando de una era casi pre-internet. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en todas las librerías del país, que son un montón, y en los lugares que no son librerías, pero que venden libros, en el interior sobre todo, en las localidades más chicas en general, muchos supermercados, algunas farmacias, algunas estaciones de servicio. ¿Clubes? Clubes. Por favor, les pido. Bueno, pasa que ahora viene el tour, el World Tour de presentación. No, claro, no, pero digo que los clubes tienen que pedir para venderlo ahí. Mirá, acá está la historia del club nuestro. El Interior World Crew. El Interior World Claro, porque tienen que llevarlo a cada uno. Me imagino que van a hacer una presentación larga. Claro, este es el momento que estamos recibiendo la solicitud de, bueno, te recibimos para contarte la historia. Ahora. Traeme un libro. Traeme el libro. ¿Y están pensando en una segunda edición? Hay cuentos que quedaron porque decían, bueno, esto
para una segunda edición, una próxima etapa? ¿Lo pensaron o Bueno, todavía no? esperamos una catarata de reivindicaciones, porque como si hablamos de San Carlos, estoy seguro que gente de Maldonado va a querer decir, hey, ¿qué pasa con el Fernandino? Claro. O hablando de Salto, hablamos de la colonia 18 de julio y a la gente de Salto va a decir, hey, hay un montón de equipos. Claro. Hay un montón. Entonces estamos esperando ese aluvión de ¿por qué no contás esta historia? Y ojalá te termine en un segundo ¿Y a tomo. dónde te la pueden Sí. mandar si hay alguien viendo ahora y quiere hacer una historia? A nuestras redes sociales. Mi Instagram es el Seba Moreira y Felipe no tiene Instagram porque es una persona mayor, pero en cualquier momento lo logrará resolver. Yo soy un hombre de Twitter, @felobolero, ahí pueden hacer llegar estas historias y estaría buenísimo meter un segundo tomo. Obvio. Creemos que recién estamos abriendo una puertita. Sí, además Y- hay un montón de historias que se entrelazan entre sí. Imagino que va a haber algo ahí también de cada una de las ciudades que es decir, bueno, este tiene que ver con tal, con tal, con tal. Así que hay un montón de historias para contar. Las mujeres no quedamos afuera porque está la historia de Carla que quiero recomendársela también a todas las... Que nació de una frase que Jonas Sabatini En me dijo, Paysandú. quiero ser futbolista como mi mamá. Y Sí. eso me marcó y a partir de ahí... Él es futbolista. Él El dijo. capitán del Lugano de Suiza, Por futbolista de eso. larga trayectoria. Y él quería ser futbolista como su mamá. Y esa historia me gustó mucho, quiero que la vean, porque bueno, uno piensa el fútbol y siempre está pensando en los hombres vinculados al fútbol, pero también las mujeres estamos vinculadas al fútbol. Así que nada, queremos agradecerles y agradecer porque me llegó este libro y lo estoy leyendo, que me gusta mucho. Y que sea un éxito. Esperemos que todo el interior esté contento con las historias. Muchas gracias a ustedes por la Aguanta el invitación. fútbol del interior. Sí, no se me ocurre aguanta. otra frase para terminar esta nota. Gracias, gracias. chiquilines, Muchas por gracias. dejar estas vivencias inmortalizadas en este libro. ¿Seguimos adelante, Eli? Sí, nos vamos con Cairo. ¿Va a jugar al fútbol?